Una familia de 10 convirtió un pequeño departamento en un lugar de risas, ruido y momentos inolvidables. Semana tras semana, recibió a millones en una familia caótica, imperfecta y extrañamente familiar. Lo que empezó como comedia se volvió memoria. Con los años los chistes se quedaron, pero algunas voces no. Rostros con los que crecimos comenzaron a desaparecer, dejando silencios que ningún remate podía cubrir. Hoy no solo miramos atrás, rendimos tributo a quienes le dieron vida y al legado que dejaron. Ahora, comencemos. Durante generaciones, Silvia Pinal fue más que una actriz, fue una era. Mucho antes de que existiera Una familia de 10, su rostro definió el cine, el teatro y la televisión de México. Su nombre tenía peso, autoridad, historia. Por eso su aparición en la serie se sintió tan inesperada y tan inolvidable. Silvia Pinal no se unió al programa como un personaje recurrente. Apareció en un episodio especial, interpretándose a sí misma durante una visita al departamento de la familia López, sin vestuario, sin exageración, solo su presencia, entrando en ese espacio estrecho lleno de ruido, desorden y conversaciones superpuestas. El contraste fue inmediato, el glamour entró en el caos, y en lugar de imponerse, lo abrazó. Para muchos fans, ese momento se sintió surrealista. Ver a Silvia Pinal intercambiar líneas con Plácido, reaccionar a los comentarios de don Arnoldo y moverse por el departamento como una invitada más, hizo que la serie de pronto se sintiera más grande, como si el mundo de afuera hubiera entrado por un instante en la casa de los López. Su cameo dijo algo importante en silencio. Una familia de 10 ya no era solo una comedia, se había convertido en un lugar donde las leyendas se sentían cómodas llegando sin necesidad de dominar la habitación. Cuando Silvia Pinal falleció, en noviembre de 2024 a los 94 años, México no solo perdió a una actriz, perdió uno de sus pilares culturales. Los homenajes inundaron la televisión, los teatros y las redes sociales, recordándole al público que su influencia iba mucho más allá de un solo papel. Su tiempo en Una familia de 10 fue breve, pero significativo. Conectó generaciones, puso a una leyenda viva dentro de una historia familiar cotidiana e hizo que esa historia se sintiera atemporal. Y mientras la familia López siguió adelante, su visita quedó como recordatorio. A veces, el legado no necesita minutos en pantalla, solo necesita ser recordado. Para muchos espectadores, Eduardo Manzano no era simplemente parte de Una familia de 10. Se sentía como alguien que siempre había estado ahí. Como don Arnoldo López, aportó una presencia que no se puede escribir en un guión. Sus quejas constantes, su obsesión por la comida, sus comentarios afilados sobre el dinero y la comodidad tenían algo familiar. Nada exagerado, nada forzado, solo real. Era el tipo de abuelo que llenaba una habitación sin intentar jamás ser el centro de ella. Mucho antes de entrar al departamento de la familia López, Eduardo Manzano ya había moldeado la comedia mexicana durante décadas. Como una mitad de los polivoces, dominó el timing, el ritmo y la contención. No dependía del ruido, dependía de la precisión. Para cuando se unió a Una familia de 10 en 2007, ya no necesitaba perseguir carcajadas. Las carcajadas lo seguían a él, de forma natural. Dentro de la serie, don Arnoldo se convirtió en el contrapeso emocional del caos. Mientras Plácido luchaba por mantener a la familia unida, don Arnoldo anclaba el ambiente. Sus discusiones con Plácido sonaban menos a chistes y más a hábitos familiares repetidos durante años. Sus interacciones con Martina llevaban un cariño juguetón. Incluso su manera constante de cuidar la comida, especialmente sus amados tamales, se volvió un lenguaje de cuidado. Para los fans, ver a don Arnoldo no era cuestión de remates, era cuestión de reconocimiento. Se movía como alguien a quien ya habías visto antes. Alguien que te recordaba a un familiar que se quejaba sin parar, pero que nunca faltaba a una comida en familia. Con el tiempo, su presencia se volvió rutina. Familiar. Reconfortante. Cuando Eduardo Manzano falleció en diciembre de 2025 a los 87 años, la reacción fue mucho más allá de la industria del entretenimiento. Murió en paz mientras dormía. Tras una insuficiencia respiratoria, un final silencioso para alguien cuya vida había estado llena de ruido, risas y aplausos.
Los espectadores hablaron como si hubieran perdido a alguien personal. Los mensajes no lo describían como una celebridad, lo describían como abuelo. Después de su ausencia, la serie continuó. El departamento siguió lleno, los chistes seguían escritos, pero algo fundamental cambió. Las escenas se sentían más ligeras, más rápidas y extrañamente más vacías, porque don Arnoldo nunca fue solo alivio cómico. Era la pausa entre el ruido, la presencia que hacía que el caos se sintiera seguro, y cuando esa presencia se fue, el silencio se volvió parte de la historia. A diferencia de las figuras más grandes que dominaban la habitación, Juan Verduzco trabajaba en un registro más silencioso. No llegaba haciendo ruido. Aparecía y de algún modo hacía que cada escena se sintiera más precisa. En Una familia de 10, interpretó al tío Roro, un personaje recurrente cuya elegancia contrastaba de manera sutil con el desorden constante de la familia López. Bien vestido, compuesto y siempre un poco fuera de lugar, el tío Roro se sentía como un visitante de otro mundo. Su presencia generaba fricción, y esa fricción alimentaba la comedia en silencio. Mucho antes de entrar a ese departamento, Juan Verduzco ya había construido una carrera de más de 5 décadas. Se movía con comodidad entre el drama y la comedia, sin depender del exceso. El timing, la contención y la precisión definían su trabajo. Entendía algo que muchos actores pasan por alto, que los papeles pequeños a menudo dejan las huellas más profundas. Para los fans de la serie, cada aparición del tío Roro se sentía intencional. No vivía con la familia, pero cada vez que llegaba, el ritmo cambiaba. Las conversaciones se tensaban, las reacciones se volvían más agudas. Sus intercambios con Renata y el resto de la casa aportaban otra textura, menos ruido, más control. Lejos de las cámaras, su vida se fue desacelerando. En sus últimos años, Juan Verduzco vivió con esclerosis múltiple, una condición degenerativa que debilitó su cuerpo de manera constante y transformó su vida diaria. La enfermedad no se lo llevó de golpe. Avanzó en silencio, exigiendo tratamientos largos, períodos de recuperación y paciencia, hasta que las complicaciones de la enfermedad terminaron por arrebatarle la vida. Cuando la noticia se hizo pública a inicios de 2024, la reacción fue inmediata, pero contenida. Los colegas hablaron de su profesionalismo. Los espectadores recordaron su sonrisa y la calma autoridad que llevaba a cada aparición. En una serie definida por el caos, Juan Verduzco dejó algo raro, la prueba de que la sutileza puede pesar tanto como el volumen. Y a veces, es la presencia más silenciosa la que deja el silencio más profundo. No todas las pérdidas en Una familia de 10 vinieron de un rostro que aparecía semana tras semana. Algunas llegaron en silencio y permanecieron más de lo esperado. Thelma Dorantes nunca fue parte del elenco principal, pero su presencia tenía una autoridad tranquila. Con décadas de experiencia en teatro, cine y televisión, aportó un realismo sólido que se sentía incluso en escenas breves. No actuaba para ser notada, actuaba para ser creíble. En la serie, interpretó a la madre de Ricky, el primer novio de Martina. El papel capturó un momento que muchos espectadores reconocieron al instante: el encuentro cauteloso, ligeramente incómodo, entre dos familias que se están midiendo. Su forma de decir las líneas era contenida, sus reacciones medidas. En lugar de exageración, se apoyó en la observación, dejando que las pausas y el silencio hablaran por ella. Fuera de la serie, Thelma Dorantes construyó una carrera definida por la constancia más que por el espectáculo. Durante más de 4 décadas, se movió con fluidez entre el drama y la comedia, ganándose una reputación de disciplina y profesionalismo. En el set, los colegas solían describirla como calmada, preparada y generosa, una actriz que fortalecía las escenas sin exigir atención. En los años previos a su muerte, su salud empezó a deteriorarse. Thelma Dorantes falleció en 2024 tras sufrir complicaciones relacionadas con una enfermedad prolongada, una lucha que mantuvo en gran parte en privado. No hubo actualizaciones públicas ni declaraciones dramáticas. Su partida llegó en silencio, reflejando la manera en que vivió y trabajó. La reacción de la industria se enfocó menos en titulares y más en respeto. Los homenajes destacaron su calidez, su confiabilidad y la calidad humana que aportaba a cada papel, por pequeño que fuera. En una serie recordada por el caos y el volumen, Thelma Dorantes representó otra cosa:
El poder de la contención, la fuerza de una presencia sin ruido. Y a veces, son las interpretaciones más discretas las que dejan el recuerdo más claro. Antes de que la familia López entrara en un departamento televisivo, su historia ya existía en un escenario. Pompín Iglesias fue el abuelo original de esta familia mucho antes de que Una familia de 10 llegara a las pantallas. En la adaptación teatral mexicana de El casado casa quiere, encarnó el papel con calidez, timing y un encanto inconfundible. Su versión del personaje se volvió fundamental, dando forma al tono que más tarde definiría la serie. Pompín Iglesias era conocido por un estilo de comedia construido sobre la sencillez. No dependía del exceso ni del impacto. Su humor era limpio, preciso y profundamente humano. El público confiaba en él. Cuando sonreía, la sala se suavizaba. Cuando decía una línea, se sentía personal. Una frase en particular se volvió inseparable de su presencia. ¡Qué bonita familia! Era más que un remate. Era una actitud, una forma de mirar el caos con cariño en lugar de frustración. Cuando se hicieron planes para adaptar la historia a la televisión en 2007, la intención era que Pompín Iglesias retomara su papel. El paso del escenario a la pantalla se sentía natural, ya había demostrado que el corazón de la familia funcionaba. Ese momento nunca llegó. A solo unos meses del estreno de la serie, Pompín Iglesias murió de un infarto a los 80 años. La pérdida obligó a un cambio repentino. El papel del abuelo se reescribió, se renombró como Don Arnoldo y pasó a Eduardo Manzano. Aún así, Pompín nunca estuvo realmente ausente. Como un tributo silencioso, Jorge Ortiz de Pinedo se aseguró de que su línea más famosa siguiera viva. Cada vez que Don Arnoldo decía, «¡Qué bonita familia!», llevaba más que cariño, llevaba memoria. En esa sola frase, el pasado se mantenía presente, un recordatorio de que incluso cuando los rostros cambian, el legado no desaparece. A veces, simplemente encuentra una nueva voz. Si Una familia de 10 tiene una columna vertebral viva, es Jorge Ortiz de Pinedo. Como Plácido López, era el hombre que intentaba sostenerlo todo: las cuentas, el caos, el ruido, la logística imposible de demasiadas personas en muy poco espacio. Su cansancio era parte de la comedia, su frustración se sentía ganada. Con el tiempo, Plácido se convirtió en la figura a la que el público seguía no solo por las risas, sino por resistencia. Detrás de cámaras, Jorge Ortiz de Pinedo cargaba una responsabilidad aún mayor. No solo era el actor principal, también era el creador y guardián de la serie. Cada temporada, cada ajuste, cada continuación pasaba por él. La familia existía porque él la mantenía viva. En los últimos años, ese esfuerzo ha dejado una huella visible. Jorge ha hablado abiertamente de su batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, junto con complicaciones tras el tratamiento contra el cáncer. Sus apariciones públicas comenzaron a cambiar. Los tanques de oxígeno se volvieron parte de su vida diaria. Los médicos le aconsejaron permanecer a nivel del mar, y la posibilidad de un trasplante de pulmón entró en la conversación. Para los fans, verlo ahora es inquietante. No porque haya desaparecido, sino porque no lo ha hecho. Sigue apareciendo, sigue actuando, sigue produciendo, sigue parándose frente a la cámara mientras carga una realidad que no se puede escribir en un guión. Cada escena con Plácido se siente distinta hoy. El humor sigue ahí, pero tiene peso. Las líneas sobre cansancio, estrés y persistencia llegan más cerca del pecho. La frontera entre el personaje y el hombre se ha vuelto más delgada. Jorge Ortiz de Pinedo representa algo raro en esta historia. No un recuerdo, no una pérdida, sino una presencia que sigue peleando contra el tiempo. Verlo ahora es un recordatorio de que el legado no solo se construye en el pasado, a veces se construye respiro a respiro justo frente a nosotros. Para una nueva generación de espectadores, Una familia de 10 tiene un centro de gravedad distinto, y muchas veces empieza con Mariana Botas. Como Martina, creció frente al público. Lo que comenzó como un papel adolescente fue evolucionando poco a poco hacia algo más complejo. Martina no era solo la hija, la nieta o la fuente de energía juvenil. Se volvió el puente emocional entre el caos y el cuidado, entre generaciones que nunca hablaban exactamente el mismo idioma. Mariana Botas llevó esa evolución con naturalidad. Su actuación maduró de forma orgánica,
reflejando cómo la gente crece dentro de las familias, a veces de manera ruidosa, a veces incómoda, muchas veces sin darse cuenta del momento exacto en que termina la infancia. El público vio a su personaje atravesar relaciones, decepciones, independencia y responsabilidad, mientras seguía anclada dentro del departamento familiar. Para los fans, Martina representaba continuidad. Incluso cuando los rostros desaparecían y las ausencias se volvían más notorias, su presencia recordaba que la familia seguía avanzando. Las escenas con Don Arnoldo tenían calidez. Los intercambios con Plácido mostraban paciencia. Los momentos de frustración se sentían ganados y no exagerados. Fuera de la serie, Mariana Botas construyó una carrera que fue más allá de la comedia, pero Una familia de 10 siguió siendo su ancla emocional. Era el lugar donde el público sentía que la conocía no como celebridad, sino como alguien que había crecido a su lado. En una historia marcada por la pérdida y el cambio, Mariana Botas representa algo más silencioso, pero igual de importante. La idea de que no todo se desvanece, de que algunos legados continúan no a través del recuerdo, sino a través de la presencia. Mientras Martina siga siendo parte de la familia López, el departamento sigue vivo, distinto, más viejo, pero inconfundiblemente familiar. Toda comedia familiar necesita fricción. En Una familia de 10, esa fricción muchas veces llegaba con fuerza y sin pedir disculpas a través de Ricardo Margalef, como Plutarco. Nunca fue un personaje diseñado para mezclarse. Desde el momento en que entraba al departamento de la familia López, el ritmo cambiaba. Las conversaciones se aceleraban, las discusiones escalaban. El cuarto se sentía más apretado, más ruidoso, más volátil. Plutarco no respetaba el espacio personal, los límites emocionales ni las reglas no dichas que mantenían a la familia apenas funcional. Y ese era exactamente el punto. Ricardo Margalef se entregó por completo al exceso. Su actuación estaba construida sobre movimiento, volumen e interrupción constante. Donde otros personajes dependían del timing y la contención, él dependía de la presión. Las escenas con Plutarco casi nunca respiraban, chocaban. Para algunos espectadores, esto era agotador. Para otros, era eléctrico. Lo amaras o lo odiaras, el personaje exigía atención. Esa división se volvió uno de sus rasgos más definitorios. Entre los fans, Plutarco era con frecuencia la figura más debatida de la serie. Algunos sentían que rompía la calidez del programa, otros sostenían que reflejaba algo dolorosamente real, ese familiar que convierte cualquier reunión en caos, que habla demasiado, escucha muy poco y que, aún así, pertenece. Dentro de la estructura de Una familia de 10, Plutarco funcionaba como un choque generacional, mientras Plácido representaba responsabilidad y Don Arnoldo encarnaba tradición. Plutarco representaba impulso, inquietud, una negativa a bajar el ritmo. Su presencia marcaba la tensión entre orden y ruido, estabilidad e interrupción. Ricardo Margalef entendía ese papel con claridad. Nunca suavizó al personaje para hacerlo más agradable. Al contrario, afiló sus bordes. Sus decisiones cómicas empujaban las escenas hacia lugares incómodos, obligando a los demás personajes a reaccionar en vez de controlar el momento. En ese sentido, se volvió un catalizador. Las historias avanzaban más rápido cuando él estaba. Los conflictos se intensificaban con mayor rapidez. El departamento se sentía más pequeño. Fuera de la serie, Margalef llevó esa misma intensidad a su carrera. Aceptó personajes que destacaban en lugar de instalarse en la comodidad. Su presencia pública nunca apuntó a la aprobación universal. Apostó por la individualidad, entendiendo que las reacciones fuertes positivas o negativas eran parte del oficio. Con el tiempo, el papel de Plutarco dentro de la familia se volvió más claro. No estaba ahí para consolar. Estaba ahí para probar límites, para recordar que las familias no se construyen solo con armonía. Sobreviven a la contradicción, absorben tensión, se adaptan a personalidades que no encajan con facilidad. En los capítulos posteriores, cuando algunos rostros familiares desaparecieron y el tono cambió, la presencia de Plutarco adquirió otro significado. Representaba un cambio imposible de ignorar, una energía que se negaba a desvanecerse, un ruido que llenaba los huecos que dejaba el silencio. Ricardo Margalef no interpretó a un personaje destinado a ser recordado con cariño por todos.
Interpretó a uno destinado a ser recordado, sin más. Y a veces, en historias de familia, la presencia más ruidosa no es la más cálida, pero es la que evita que la habitación se quede en silencio. No toda ausencia en una familia de 10 llegó con una despedida. Algunas llegaron en silencio y quedaron sin resolver. Jessica Segura llevó a Tecla a la serie con una energía que de inmediato transformó el departamento. Inocente, ruidosa, emocionalmente expuesta y a menudo malinterpretada, Tecla se sentía como un personaje que todavía no había aprendido a filtrarse. Sus reacciones llegaban primero, las explicaciones venían después si es que venían. Junto a su madre en pantalla, Jacinta, Tecla se volvió parte de lo que muchos fans hoy llaman el corazón original del programa. Su presencia aportaba calidez, incomodidad y un tipo distinto de caos, uno basado no en discusiones, sino en vulnerabilidad. Los primeros episodios tenían un ritmo más suelto, más espontáneo, en parte gracias a la imprevisibilidad de Tecla. Jessica Segura interpretó esa imprevisibilidad sin ironía. Tecla no estaba escrita para ser astuta ni controlada. Estaba escrita para sentirse real, como ese familiar que habla antes de pensar, que siente demasiado y que no siempre entiende por qué el cuarto se queda en silencio después de que habla. Esa sinceridad la hizo inolvidable. Para los espectadores de toda la vida, Tecla no era solo un personaje secundario, era parte de la textura emocional de la serie. Las escenas con ella a menudo bajaban el ritmo, moviendo el enfoque del conflicto a la reacción. La risa se sentía más suave. Los momentos se quedaban un poco más. Luego, sin una despedida dramática ni un cierre narrativo claro, Tecla desapareció del departamento. Su salida no tuvo explicación dentro de la historia. No hubo escena final, no hubo despedida emotiva. Simplemente ya no estaba. Para los fans, esa ausencia se sintió rara, inconclusa, como si una puerta hubiera quedado abierta y nadie la hubiera cerrado. Lo que hacía la pérdida más inquietante era que no había ocurrido nada trágico. Jessica Segura siguió con su carrera. La vida continuó. Y aún así, dentro del mundo de una familia de 10, algo fundamental había cambiado. La familia seguía llena, pero se sentía menos completa. Con el tiempo, los espectadores empezaron a describir la diferencia de maneras sutiles. Las temporadas iniciales se sentían más cálidas. Las posteriores se sentían más apretadas, más controladas. El ruido seguía, pero la suavidad se había ido. La ausencia de Tecla representa un tipo de pérdida que no llega con luto, sino con nostalgia. La sensación de extrañar a alguien que sigue ahí afuera, pero que ya no forma parte de tu vida diaria. Un recordatorio de que las familias no cambian solo por tragedia, a veces cambian por distancia. En una serie llena de despedidas que llegaron por enfermedad y tiempo, la salida de Jessica Segura es distinta. No fue final, pero fue permanente. Y para muchos fans, esa desaparición silenciosa dejó un vacío que ningún personaje nuevo logró llenar del todo. Algunas ausencias no llegan solas. Se van una detrás de otra por la misma puerta. Patricia Martínez interpretó a Jacinta, la madre de Tecla, un personaje que le daba al departamento un tipo distinto de estabilidad. Donde Tecla aportaba inocencia y exposición emocional, Jacinta aportaba orden, preocupación y una autoridad tranquila. Juntas formaban una pequeña unidad dentro de la familia, una que se sentía completa por sí sola. Jacinta no era ruidosa, no dominaba las escenas. Su presencia funcionaba a través de la reacción más que de la acción. Una mirada, una pausa, una respuesta escogida con cuidado. Patricia Martínez entendía el poder de la contención, permitiendo que el personaje existiera sin competir por atención. Para muchos espectadores, Jacinta representaba familiaridad. La madre que observaba más de lo que hablaba, que se preocupaba en silencio, que intentaba mantener equilibrio mientras el caos se desbordaba alrededor. En una serie construida sobre el ruido, ella ofrecía calma. Cuando Tecla desapareció de la historia, Jacinta se desvaneció con ella. No hubo explicación, no hubo despedida. La unidad que formaban simplemente se disolvió. Para los fans, la pérdida se sintió doble. No solo faltaba un personaje, sino que se borraba una dinámica. Los episodios tempranos tenían una calidez que venía de esa relación. Las temporadas posteriores siguieron adelante sin ella. Fuera de la serie, Patricia Martínez siguió activa, continuando su trabajo más allá de la comedia.
No hubo tragedia asociada a su salida. No hubo escándalo. No hubo un final definitivo. Solo una separación silenciosa que reflejaba cómo muchas relaciones se van apagando en la vida real. Dentro del mundo de una familia de 10, la ausencia de Jacinta reforzó una verdad sutil. Las familias no siempre se rompen por momentos dramáticos. A veces cambian por salidas silenciosas, momentos que nadie marca cuando ocurren, pero que todos sienten después. Mientras el departamento se llenaba de nuevas voces y ritmos distintos, algo esencial seguía faltando. No ruido, no risas, equilibrio. Y en esa ausencia, Patricia Martínez dejó un recordatorio. Incluso la presencia más calmada puede extrañarse profundamente cuando ya no está. El tiempo cambia a cada familia, incluso a las que alguna vez parecieron permanentes. Dentro de una familia de 10, la risa llenó un pequeño departamento durante años, pero con el paso de las temporadas, las voces se suavizaron, las sillas se vaciaron, los ritmos familiares cambiaron. Algunas pérdidas llegaron de golpe, otras llegaron en silencio sin explicación. Juntas, transformaron lo que la familia significaba. Lo que queda hoy no es solo una comedia, sino un registro del paso del tiempo, de la gente creciendo, de las ausencias volviéndose parte de la historia. Y en el centro de todo está Jorge Ortiz de Pinedo, todavía presente, todavía creando, todavía cargando el peso de todo lo que vino antes. Ver la serie ahora se siente distinto. Los chistes caen más suaves, los recuerdos pegan más profundo, porque ya no la vemos solo como comedia, sino como un reflejo de la vida misma ruidosa, frágil, inconclusa. Algunas familias nunca se quedan iguales, pero los momentos que nos dieron permanecen, y a veces eso es suficiente. Ahora queremos leerte. ¿Qué personaje de una familia de 10 extrañas más y por qué? Comparte tu recuerdo en los comentarios. Si esta historia te llegó, considera suscribirte al canal. Vienen más historias como esta, historias sobre la fama, el tiempo y las personas que creímos que siempre estarían ahí. Gracias por ver.